Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa denominado Divulgadoras Mexicanas. Esta estrategia que se creó para acercar temas relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación desde una perspectiva de género para disminuir la brecha y fomentar el desarrollo de vocaciones científicas. El día de hoy estamos muy felices de recibir a la maestra María Emilia Beyer. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Y pues me permitiré leer un poco acerca de su semblanza, que pues es muy amplia, pero ya nos contará ella también más adelante en su plática. Ella es bióloga de profesión, cuenta con la maestría en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación Científica por la UNAM. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. De 2001 al 2006 fue la coordinadora académica del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM. De 2003 a principios del 2008 fue la titular de la sección de Ciencias Biológicas para el noticiario de Pedro Ferriz de con emisión nacional. Durante los últimos 6 años ha conducido el programa Venga a tomar café con nosotros, que se transmite a través de Radio UNAM y tiene una sección fija para imagen en la ciencia en Radio Imagen. Ha tenido participaciones diversas como invitada en los programas de televisión Pensar México de Canal 40 y entrevistas en noticieros culturales para Canal 11 y Canal 22. Fue conductora de la serie Proyecto Antropósfera para Canal 40 y actualmente escribe y conduce programas para las series de televisión La Ciencia de la Ciudad y Ciencia en Todas Partes. Ha participado como ponente en coloquios y congresos y seminarios en diversas instituciones educativas. Entre ellas está el Colegio Columbia en Nueva York. Coordina de manera conjunta el Seminario de Comunicación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida y adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí bueno, y por invitarme y darme la posibilidad de platicar con ustedes un poquito acerca de la ciencia de la felicidad, que es uno de los temas que a mí me interesa mucho pues para ser compartido, porque la ciencia y la tecnología han estado estudiando muchísimo acerca de ello y pues todos queremos ser felices, pero pues no siempre comprendemos que hay ciencia detrás de esto, no siempre comprendemos cómo se comporta nuestro cerebro y creo que este ciclo de divulgadoras mexicanas, pues me siento muy honrado de haber sido convocada a participar en él y escogí este tema para compartir el día de hoy. Muchas gracias. Le recordamos a nuestra audiencia que puede, cualquier comentario o pregunta lo puede hacer a través de la caja que se encuentra aquí en Zoom o en los comentarios de redes sociales. Si gusta compartir pantalla, adelante. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la ciencia de la felicidad. Vamos a platicar el día de hoy acerca de esto. Y bueno, pues sin más, iniciemos. Aquí vamos. Bueno, lo primero que yo les quiero contar acerca de la felicidad es que la felicidad es una emoción determinada, una emoción universal, y todas las emociones en realidad se gestan en el cerebro, existen en nuestro cerebro. Es ahí en donde este órgano magnífico, el sistema nervioso central, recibe los estímulos de todo lo que nos rodea, los decodifica, entiende este estímulo, si era bonito, si era feo, si estaba bien o estaba mal, y provoca una respuesta asociada a eso. Una respuesta que en el caso de las emociones, pues tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo percibimos el mundo, cómo nos manifestamos nosotros hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y hay una parte con la que quiero iniciar que me parece importante, y es aquella en la que yo les puedo decir que la felicidad no se jubila. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a pesar de que el cerebro a veces envejece, sabemos, por ejemplo, de que en algunas personas que tienen un Alzheimer muy avanzado y que ya no ubican muchas de las cosas que los hacían ser quienes eran,
Si tú les pones una canción que les encantaba, si les pones música, se sienten felices, la reconocen y hasta se paran a bailar. Es decir, hay ciertos tránsitos de las redes neuronales que siguen funcionando incluso cuando otras partes del cerebro han dejado de funcionar, y la propensión a sentirnos felices mediante ciertos estímulos aparentemente nos puede acompañar a lo largo de toda la vida. Y yo creo que este es un regalo biológico, la posibilidad de comprender que podemos ser felices. Entonces, vamos a platicar hoy acerca de cuánta ciencia hay detrás del estudio de esta emoción universal. Y entonces, bueno, continuaremos. Lo primero que les quiero yo decir es que la felicidad es una sensación, se origina en el sistema nervioso central, ya después les voy a platicar exactamente en dónde, y gracias a que poco a poco hemos ido comprendiendo en dónde está ubicada la felicidad, bueno, pues entonces sabemos que podemos estudiarla científicamente, podemos comprender qué la afecta, podemos entender cómo podemos promoverla, que no es que porque yo me la promueva voy a ser feliz todo el día. Obviamente en la vida pasan cosas que pueden restarme felicidad, pero también podemos tratar de luchar para que no se nos pierda y no se nos caiga. Entonces la pregunta que yo les quiero dejar a todos aquí es esta. Bueno, ¿es natural sentirnos felices? Pues de entrada, un poco sí, pero no se las voy a contestar a todos. Les voy a dejar una provocación. ¿Por qué nos gusta más sentirnos felices que sentirnos iracundos o temerosos o nostálgicos o tristes? Todas son emociones y todas se generan en el cerebro. ¿Por qué al cerebro le gusta más esta? ¿Y por qué le gusta más esta hoy? Pero también es la que le gustaba más hace un siglo y hace dos y hace 1000 años. ¿Por qué nos gusta tanto la felicidad? Vamos a platicar un poquito acerca de qué es la felicidad antes de que tratemos de responder esta pregunta. Y a mí me gustaría responderla no en palabras de los científicos y científicas del mundo, sino de los grandes literatos y los grandes pensadores. Y desde luego hay muchísimas, ¿no?, frases relacionadas con esta emoción, pero yo aquí escogí solamente 3. Una de Lao Tzu, un filósofo chino, que nos dice: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás angustiado, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo tu presente. Yo creo que estas reflexiones, que no son científicas, ojo, que provienen de las mentes de los grandes artistas y los grandes pensadores, filósofos y humanistas de otras épocas, nos ayudan para entender que antes de estudiar científicamente la felicidad, el ser humano de todos modos ya se cuestionaba qué era, ¿no? Y quería tener más de ella. Sócrates nos decía: la felicidad no se encuentra en buscar más, sino en desarrollar la capacidad de disfrutar con menos. Y José Ortega y Gasset nos decía: felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada persona tiene una singular vocación. Y esto es bien interesante porque él un poco nos está hablando de cómo escoge uno qué quiere hacer en la vida y cómo, si lo que tú haces te produce estímulos que el cerebro puede leer como felices, vas a ser feliz. En cambio, si lo que tú haces durante muchas horas, todos los días, lo odias, te parece horrible, entonces esos estímulos llegan al cerebro y el cerebro entonces pues no va a sentir que tiene una emoción de felicidad. Pero vamos ahora sí a hablar de, bueno, ¿qué pasa con la ciencia? Bueno, hablando de la ciencia, hay estudios sobre la emoción y vamos a irnos, bueno, pues a uno de los grandes biólogos de todos los tiempos, desde luego, el famosísimo Charles Darwin, que por supuesto es sobre todo reconocido por su magnífico libro catedral de la biología, El origen de las especies, pero en este caso yo les voy a platicar acerca de otro libro, un libro que publica en 1872, bastantes años después de haber publicado El origen de las especies. Y este es un libro que se llamó La expresión de las emociones en el hombre y en los animales.
Y este es un libro que también estuvo inspirado, igual que El origen de las especies, en estos viajes fantásticos que hizo Darwin cuando era muy jovencito a bordo de este barco, del Beagle, en donde fue, entre muchos otros lugares, a las famosísimas Islas Galápagos. Pero no solo fue a las Islas Galápagos, iba tocando muchos puertos en donde se hablaban muchos idiomas y donde todo para él, en su mirada de un inglés aristócrata, acomodado, del siglo XIX, pues todo era exótico, ¿no? Y a él le llamaba la atención algo, y es un poco la tesis de trabajo de este libro. Él se cuestionaba por qué, cuando llegaba a un lugar y desembarcaba, aunque nunca hubiera visto a esa gente, aunque no entendiera sus códigos culturales, sus tradiciones y por supuesto no hablaban su idioma, él podía rápidamente comprender quién a la llegada de ese barco se sentía alegre, quién estaba temeroso, quién estaba inquieto o incómodo, o incluso ya más tarde en las fondas donde cenaban, él podía identificar quiénes estaban enamorados, quiénes estaban celosos o tristes. Y él se cuestionaba por qué podía entenderlo. ¿Por qué podía entender códigos culturales que no pertenecían a su cultura? Entonces, él finalmente dijo, es que no son códigos culturales, son códigos biológicos. Y como ellos son seres humanos y yo también lo soy, entonces hay dentro de nuestro cerebro la facultad para decodificar estas sensaciones. Yo no hablo el idioma de esta localidad, pero como es un ser humano como yo, sí puedo detectar qué está sintiendo, porque hay una comunicación no verbal y mi cerebro tiene la capacidad evolutiva de decodificar. Estudiando un poco más acerca de eso, Darwin expresó finalmente en el libro que en los estudios que había hecho acerca de las emociones, posterior al origen de las especies, él, bueno, pues dijo, creo que ya estoy encontrando la razón. Lo que pasa es que cuando algo no sucede, el cerebro lo decodifica y genera una respuesta. Y esa respuesta muchas veces tiene que ver con la actitud que tomamos, la postura corporal que tengamos o la cara que hacemos. Y entonces él le decía, bueno, pues los músculos faciales que están en todo el rostro conectan con las emociones. Y entonces esos músculos están en todos los seres humanos y en muchos animales como primates superiores, y entonces podemos leer las emociones independientemente de que no hablemos el idioma o no nos estén diciendo algo a nosotros directamente, pero comprendemos que la persona está feliz o enojada. Él identificó 6 emociones universales, así las llamó porque se representaban en todas las etnias del planeta, y estas son la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el disgusto y el miedo. El miedo es muy importante, y dense cuenta de que incluso cuando estamos aprendiendo a dibujar, si te dicen pon o actuar y te dicen pon una cara de susto, todos vamos a poner la misma cara, ¿sí? Y si te dicen pon cara de felicidad, lo típico es esbozar una sonrisa, levantar un poco las cejas. Todo eso ya va asociado a lo que sentimos como felicidad. ¿Cómo sabemos que esta propuesta de Darwin es científicamente correcta? Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó después, porque desde luego Darwin en este libro sienta las bases de un estudio psicológico de las emociones y anatómico de las emociones, pero no es el único. Después de él vendrían otras personas, otros científicos y científicas para abonar a este campo de estudio, siempre basándose en las propuestas que había hecho él. Y hemos ido encontrando que sí, que todos sabemos leer las emociones. Sin ir más lejos, aquí les tengo un ejemplo y creo que a nadie se nos perdería de vista el hecho de que la persona que está aquí de este lado está furiosa y que no es muy conveniente que nos acerquemos porque a lo mejor ahorita no va a ser muy agradable. Del mismo modo que si nosotros no sabemos leer algunos animales, por ejemplo aquí a un león, y decimos qué lindo gatito y me le acerco y él me está poniendo esa cara, pues a lo mejor la supervivencia no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Entonces saber leer las emociones sí está relacionado con la supervivencia de un individuo.
equipo. Recuerden que ahorita estamos en el siglo XXI y ustedes me van a decir, bueno, María Emilia, o sea, yo no me voy a enfrentar a un león, ¿verdad? No tengo que aprender a leerlo, pero nosotros en realidad ya somos la fila de una evolución en donde nuestros ancestros sí tenían que enfrentarse a estas secturas para sobrevivir y nosotros somos el colofón de este proceso evolutivo. Entonces, ver las emociones es muy importante, pero aquí les doy un ejemplo contemporáneo para que no digan que me estoy yendo nada más a nuestros ancestros. Y ustedes me van a decir si, independientemente de que hablan o no hablan inglés, no podríamos entender la actitud que tiene este personaje, ¿no? Una sonrisa de sorna, una mirada de disgusto, desde luego mucha rabia. Finalmente, yo creo que ninguno de los que están ahorita con nosotros pensaría que es muy buena idea invitarlo a comer hoy en la tarde a nuestra casa. Yo creo que no es precisamente, y no nos está diciendo nada, ¿sí? Es solo una imagen, pero nuestro cerebro rápidamente trabaja y nos dice, alerta, esto no está muy bien y esta persona nos está mandando señales que no son agresivas y que no nos hacen sentir necesariamente muy felices, ¿no? Entonces, eso es lo que Darwin decía y creo que aquí queda bastante probado. Hay emociones universales y desde luego, para que no nos quedemos con el mal sabor de boca de lo que acabamos de ver, aquí les traigo otra que es mucho más bonita. Qué bonito se siente ganar en equipo, qué bonito se siente pasar el año y que te digan que te sacaste 10, qué bonito se siente que te feliciten en tu cumpleaños tus amigos, qué bonito se siente una sonrisa y un abrazo. Todo eso no son cursilerías. Lo lee nuestro cerebro, me explico, y entonces abona a la felicidad. Son estímulos que el sistema nervioso central recibe y decodifica. Entonces, resulta que podemos hablar de que la felicidad, igual que otras emociones universales, como el miedo, por ejemplo, se contagia. Me voy a ir a otra emoción universal como la que acabo de decir. ¿A poco no les ha pasado que ustedes no son muy miedosos, pero alguien empieza a decirte, oí un ruido, ¿qué va a pasar? Se nos van a meter a la casa, no sentiste nada, de verdad cerraste la ventana y empiezas tú también con una ansiedad que no tenías, pero ahora la tienes, ¿no? O tú no estabas enojado, pasó algo en la junta de trabajo y no te encantó, pero te ibas tranquilo y te pesca el compañero o la compañera en el elevador. ¿Te diste cuenta y viste cómo te miraba? Bueno, para cuando tú sales del edificio ya abonaste a un enojo que no traías. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque dentro del cerebro tenemos unas neuronas que son unas neuronas realmente preciosas, fabulosas, que son las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, que están todo el tiempo leyendo en el otro cómo se siente ese otro, para yo tratar de ser solidario con esa emoción. Lo malo es que a veces el otro siempre está enojado, siempre está nostálgico, siempre está triste. Todos tenemos el clásico amigo o amiga que queremos mucho, pero que todo el tiempo está de malas, o que es muy difícil tratar con él porque siempre está triste y hasta tú dices, ay, yo lo fui a ver y me sentía muy contenta, pero regresé y ya estoy todo bajoneado y ya me quiero meter a la cama. Bueno, esas son tus neuronas espejo, que están leyendo en el otro lo que el otro siente y están tratando de actuar en consecuencia. Y son importantísimas porque nos ayudan a generar comunidad. Nos ayudan a unirnos con la otra persona cuando necesita ayuda y a comprender un poquito lo que estaría sintiendo. Ese refrán de ponte en los zapatos del otro, pues digamos que científicamente tendría un empate o una razón de ser gracias a las neuronas espejo, que son de muy reciente descubrimiento, por cierto. Pero bueno, así como se contagian estas emociones, también se contagia la felicidad. Entonces podemos tratar de ser estos motores de felicidad en nuestra comunidad, en nuestra familia y desde luego en nuestra propia vida. Si podemos, vamos a ver un poquito cómo se puede hacer eso. Y pues desde luego hay bases biológicas. Estamos hablando de una emoción que no es inventada, de una emoción que evolutivamente hemos revisado que junto con otras emociones abona para nuestra supervivencia. Y entonces desde luego eso tiene que ver con la evolución, con nuestra especie y por lo tanto con nuestra biología. Entonces podemos afirmar
hoy en el 2021 que Darwin en este libro de 1872 estaba en lo correcto. Sí hay una base biológica que nos hace reaccionar con lo que nos pasa, con lo que nos cuentan, con lo que detectamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, y esto genera emociones determinadas, ¿no? Que van en relación con este medio que nos manda pues esta serie de estímulos, ¿no? Entonces, típicamente, cuando un cerebro está funcionando saludablemente, vamos a decirlo así, cuando nos pasan cosas lindas o nos cuentan algo muy positivo, la emoción resultante va a ser la felicidad. Y también es un cerebro saludable el que pueda comprender que cuando el estímulo es malo, es negativo, entonces la reacción, la emoción que se esperaría de nosotros es la ira o la tristeza o una ansiedad o incluso un temor, ¿sí? Lo inesperado nos va a asombrar, etcétera. El cerebro es el gran lector del mundo. Y quiero decirles esto porque en el mundo no todo lo que pasa todos los días es feliz. No todos los estímulos del planeta son felices. No todo lo que vemos, no todo lo que nos cuentan, no todo lo que está pasando es feliz. Venimos sin ir más lejos de una pandemia que nos ha encerrado en el 2020, que tal vez incluso ha amenazado nuestras vidas o la de los seres queridos. Un cerebro saludable tiene que actuar en consecuencia con una emoción resultante acorde con lo que ha pasado. No crean que lo feliz, estar siempre felices es el cerebro saludable y si yo no estoy feliz, entonces quiere decir que tengo algo mal. No, no es cierto. En realidad, un cerebro saludable debe de reaccionar acorde con lo que está sucediendo para tratar de aquilatarlo, entender que hay un problema y resolverlo. Y sí es cierto que siempre trataremos de tender hacia la felicidad, ¿no? Entonces, yo les decía que hay estudios biológicos, ya científicos realmente, que nos hablan de que lo que Darwin decía es cierto, las emociones son universales. Y les traigo aquí un ejemplo. ¿Cómo se han hecho estos estudios? Bueno, de dos maneras. Con personas que son ciegas de nacimiento o con bebés recién nacidos. A un bebé recién nacido, les voy a platicar de sus estudios primero, a un bebé recién nacido que no te entiende, nadie le ha dicho nunca cómo va a expresar que está furioso, pero cuando un bebé está enojadísimo porque algo ha pasado, va a ser, no importa si es esquimal, mexicano, irlandés, francés, ruso, va a ser siempre lo mismo, que es pegar de alaridos, un alarido muy agudo, va a llorar, va a fruncir el ceño, va a cerrar los ojos, va a abrir la boca, va a meter el grito y va a apretar los puños. Nadie le ha enseñado que esa es la manera de decir que está inquieto, incómodo, enojado o asustado, pero eso es lo que va a hacer. Cuando un bebé empieza a reconocer la voz de su mamá o de su papá y entonces tú llegas, te acercas, le cantas y él te detecta, va a empezar poco a poco a aprender a esbozar una sonrisa. Y siempre que se sienta tranquilo y contento, esa es la cara que va a hacer. Nadie le ha dicho culturalmente, cuando estés feliz tienes que fingir cara de contento. No, emocionalmente y biológicamente y anatómicamente, el bebé, no importa su nacionalidad ni cómo le vaya en la vida después, va a aprender a expresar esas emociones de esa manera. ¿Por qué? Porque el sustrato desde el nacimiento es biológico y está guardado aquí adentro. Entonces es algo que nosotros no podemos modular. Ya es biológico y entonces la felicidad sí tiene bases neurológicas, bases científicas. Este es otro ejemplo que les traigo. Fíjense que aquí tenemos a dos atletas. Una de estas atletas es ciega de nacimiento, la otra puede ver igual que tú y que yo. La atleta ciega de nacimiento está en las Olimpiadas, y está pues tratando de ganar la medalla de oro. La otra también. En el último momento algo sale mal y entonces se dan cuenta de que han perdido la medalla de oro. Y entonces esa es la cara que ponen las dos. Una cara en donde todos podemos identificar profunda tristeza y decepción, incluso ganas de llorar, devastación. Están muy, muy tristes porque acaban de perder. ¿Cómo es posible que la mujer que nunca ha visto la cara de tristeza de nadie ponga la misma cara de tristeza que pondríamos nosotros si nos hubiera pasado algo así? Esto está relacionado
con que en realidad las emociones y la felicidad también, insisto, tienen bases biológicas. Pero las bases biológicas también tienen trampas por ahí. Entonces hay que tener, la felicidad tiene enemigos y hay que tener cuidado con las trampas que abonan para que en lugar de que mi cerebro lea algo bonito, empiece a leer algo desagradable y en lugar de ser felices, estemos menos felices. Hay enemigos de la felicidad. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, las falsas expectativas. El que yo siempre esté queriendo considerar que me va a ir mejor de lo que a lo mejor me va a ir porque yo no he hecho un análisis correcto de cómo está mi vida, de cuáles son mis habilidades, de cuál es la realidad, ¿no? Entonces tengo falsas expectativas y cuando no se me dan, entonces creía yo que iba a ser súper feliz y luego al final ya no lo fui. Pero eso es una mala lectura posiblemente de inicio de estos estímulos del ambiente y yo estoy leyéndolo mal. Sabemos también que la felicidad está muy relacionada con la envidia. Y esto se los cuento porque a lo mejor puede ayudar a que nosotros tratemos de ser menos envidiosos, no porque sean tan malos, sino porque el chiste de ser menos envidioso es ser más feliz. Ese es en realidad el chiste. Y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Vamos a pensar que ahorita yo aquí tengo a Renata y entonces a Renata le voy a decir que se acaba de ganar una visita, todo pagado, gratis, 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 con 10 amigos a Universum. Y que el día que abramos, ella va a ser con sus amigos la visitante VIP. Y que va a venir y que va a estar feliz y que la vamos a atender como reina y no le va a costar nada un peso. No, pues entonces Renata se va a poner muy contenta. Pero ¿qué pasa si después yo le digo, bueno, Renata, pero ¿qué crees, Irma? Irma, a ti te vamos a pagar también lo mismito, 10 personas, todo gratis, pero para que te vayas al Museo de Historia Natural en Nueva York, todo pagado. Ah, pues entonces Renata estaba muy contenta hace 2 minutos, pero pues ahorita ya no está tan contenta porque empieza a compararse y entonces empieza a decir, ¿y por qué ese buen premio no me tocó a mí? ¿No? Bueno, este tipo de estudios que yo les estoy contando en un ejemplo muy rápido, en realidad son estudios de orden sociológico que se han hecho en la Universidad de Harvard. Y en la Universidad de Harvard tú tienes a varios grupos de voluntarios y analizando cómo transita la felicidad por nuestras mentes, al primer grupo le das un premio. Cuando le das ese premio, los otros 2 grupos están medio molestos porque a ellos no les tocó, pero luego vas mejorando la calidad del premio. Y entonces los primeros, que estaban súper felices, ahora ya están hasta enojados, cuando en realidad, si se dan cuenta, todos se llevan un premio que no tenían antes de comenzar el experimento. Pero nos comparamos y cuando nos comparamos y sentimos que salimos perdiendo, es decir, nos da envidia, nosotros solos mermamos nuestra felicidad. Entonces, mucho cuidado con eso porque ahí sí que nos podríamos ayudar. Las necesidades creadas que no tienen llenadero, sobre todo en los jóvenes, suman para esta sensación de no tengo lo que quiero, no tengo lo que merezco, y ese tipo de pensamientos sí realmente afectan el que nuestro cerebro pueda sentir que hay felicidad. ¿Sí? Ahorita les voy a contar cómo compone el cerebro la felicidad desde un punto de vista bioquímico. Ahorita estamos hablando desde un punto de vista del ambiente hacia adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué estímulo me llega? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo recibo? Pero desde luego también vamos a hablar de la bioquímica de la felicidad. Entonces, también cuidado con esta otra trampa. Los medios de comunicación explotan súper bien esta ilusión de felicidad. Las grandes modelos y los grandes actores saben fingir muy bien, ya sabes, la sonrisa enorme, el ojo brillante, además el Photoshop total, el arco de las cejas bien levantado. Podemos fingir felicidad, claro, y si eres un gran actor, pues más. Pero generalmente esta felicidad te la asocian con un producto caro, con una vacación de lujo, con ser joven, con ser flaca, con ser, si eres hombre, con ser acá, ya sabes, de súper tronado. Y entonces uno empieza las comparaciones. Hay estudios, esto es gravísimo y por eso los cuento, hay estudios de felicidad desarrollados por la doctora Lori Santos en Yale y otras personas, en donde le piden a chicas, adolescentes,
que se reúnan, o sea, te invitamos aquí a pasar una tarde con tus amigas, bueno, antes del COVID, ahora ya no se puede, ¿no? Te invitamos y te vamos a dar, ¿qué les gusta? Macarrones, pastelitos, helado, brownie, lo que sea, malteadas, y lo único que tienes que hacer es leer revistas, pues para niñas, ¿no? Para chavitas jóvenes. Y después nos vas a decir qué te gustó más. Y entonces medían la felicidad al inicio y medían la felicidad al final. Al inicio, la expectativa de voy a ver a mis amigas, me están invitando a un plan, todo el chiste es que me la voy a pasar aquí viendo revistas, comiendo helado, la felicidad estaba bastante alta. A la salida, prácticamente en el 100% de las niñas encuestadas, la felicidad se había desplomado. La única razón, porque seguían viendo a las amigas, seguían comiendo helado, la única razón, lo único que había cambiado era la revista. Las revistas de las niñas, las revistas con los artículos que de repente les dicen, haz el test a ver qué tan popular eres, etcétera, empieza a generarles inseguridad y donde uno es inseguro no es feliz. Entonces, mucho cuidado con lo que nos damos para nutrir a nuestro cerebro de información. Eso importa bastante, ¿sí? Entonces, para ser feliz, pues entender este tipo de circuitos, este tipo de estímulos ayuda. Entender nuestra biología nos puede ayudar a buscar la felicidad. Finalmente, la felicidad es biológica. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el cerebro. En varias áreas del cerebro, pero en particular en uno que se llama el circuito del placer y la recompensa, que cada que llega un estímulo bonito, se activa a toda velocidad y empieza a liberar una serie de sustancias químicas que hoy conocemos como las que nos dan el cóctel de la felicidad. Y vamos a conocer un poquito más acerca de cuáles son. Gracias a que ahora podemos estudiar el cerebro, que además es algo que no podíamos hacer hasta hace poco. Hoy, gracias a estas máquinas fabulosas, podemos pedirle a una persona que está dentro de ellas que se imagine algo feliz y vemos qué pasa. Podemos pasarle fotografías, unas feas y otras de repente de la persona que ama y vemos qué pasa en el cerebro en ese momento. Antes de contar con estas máquinas, estudiar las emociones, felicidad y otras emociones, era imposible porque el cerebro se estudiaba cuando la persona ya había fallecido. Nuestra única manera de entender el cerebro era tener el cerebro de una persona que ya había muerto. Y obviamente ahí pues no hay ninguna emoción, no hay manera de saber cómo sientes y vives las cosas. Entonces ahora, gracias a estos avances médicos, científicos y tecnológicos como la resonancia magnética, ¿no? Podemos saber qué área del cerebro está funcionando cuando tú tienes un estímulo que consideras feliz. Y gracias a esto que les cuento, podemos ubicar que la felicidad vive en particular en el sistema límbico, que es también una zona del llamado cerebro reptiliano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una de las partes más primitivas en la evolución y formación del cerebro de los seres humanos, ¿no? Es algo que realmente viene desde hace muchísimo tiempo, antes de que nosotros y nuestros ancestros tuvieran ya una corteza prefrontal que los ayudara a mandar un hombre a la luna, ¿no? Hace muchísimo más que eso. Lo que seguro sí existía era este sistema límbico que los ayudaba a leer rápido el ambiente y a reaccionar en consecuencia. En ese momento, poder emocionalmente funcionar en un ambiente que podía ser peligroso era salvar la vida. Entonces, a lo largo de la evolución, pues ya después el cerebro fue, ¿no?, evolucionando, valga la redundancia, y entonces ya tenemos otras instancias. Pero la felicidad y las emociones viven sobre todo en esta zona muy profunda del cerebro, el sistema límbico. También se han detectado que se estimula mucho el tallo cerebral y la corteza. La corteza está analizando qué me está pasando y si yo digo, ay, lo que me está pasando me encanta, entonces se une el sistema límbico en generar respuesta a esa felicidad. Vamos a ver cómo se une y qué es lo que pasa. Bueno, pues lo que pasa es que la felicidad tiene mensajeros. Tiene mensajeros de orden químico, que son estos 4 que vemos aquí, que son preciosos. La dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Y vamos a platicar un poquito de cada uno.
Todos son finalmente neurotransmisores. ¿Qué quiere decir eso? Que son mensajeros entre las neuronas, transmiten mensajes entre las neuronas. Las neuronas se comunican de dos maneras, ¿no? De vía eléctrica, ¿no? O con mensajeros químicos. Y estos últimos forman parte de los neurotransmisores mensajeros químicos. Entonces vamos con la dopamina primero. Bueno, pues es una sustancia que se genera en grandes cantidades en este centro del placer, en este circuito del placer y recompensa que yo les decía, sobre todo cuando nos pasa algo que nos gusta mucho. Nos volteó a ver el chavo que te encanta y que nunca te había ni hablado y ahora vino, se acercó y te pidió el teléfono. La dopamina está a 1000, ¿no? Entonces, este tipo de sensaciones que nos dan, ya sabes, latir el corazón, la pupila se agranda, mariposas en el estómago, tienen mucho que ver con la dopamina. Y esta sustancia se libera en grandes cantidades cuando, por ejemplo, ganamos un premio, cuando pasamos el año, cuando alcanzamos una meta, cuando llegó de visita alguien que no esperábamos o cuando por fin alguien nos diga que se acabó la pandemia, ¿no? Va a ser un momento realmente muy feliz para todos y la dopamina seguramente se va a liberar. Esta dopamina por sí misma y solita no nos haría felices porque es sobre todo una neurotransmisión de emociones fuertes. O sea, la dopamina es ¡yay! Pero luego se acaba. ¡Yay! Y luego se acaba. No, la felicidad necesita construirse con algo más. Entonces la serotonina ayuda, porque la serotonina ayuda a que no todo sea la emoción del momento, sino a entender que en este ámbito relajado, en donde puedes entonces dormir mejor, quien es feliz duerme bien, quien está todo angustiado duerme mal. Eso es algo que todos hemos visto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues la serotonina entonces ayuda a la dopamina para mediar que esta sensación sea más prolongada, nos hace sentir en un estado mental tranquilo. Y aquí yo quiero decirles que los estudios científicos de felicidad, los grandes estudiosos de la felicidad insisten mucho, y yo creo que tienen razón, en que la felicidad no es solo este montón de momentos en los que estás súper emocionada o emocionado y riéndote a mandíbula batiente. No, sentirse en paz también es para el cerebro un momento de felicidad. Es decir, la felicidad no es un momento de carcajada y ya, no, la felicidad es un continuo en donde habrá carcajadas, pero también habrá dormir bien, también habrá un abrazo lindo, también habrá, no, otros momentos en los que a lo mejor no te estás yendo, pero no por eso dejas de ser feliz. Para el cerebro, estas cosas, estos neurotransmisores, están siendo producidos y no siempre en la misma cantidad. La oxitocina es conocida como la hormona del amor o la hormona del apego. Su liberación en el cerebro pues, nos va a generar esta sensación de, ay, qué a gusto estoy aquí. Si te lo provoca alguna persona, entonces quieres estar cerca de él o de ella porque, ay, qué a gusto me siento con esta persona, ¿no? Me hace feliz, incluso es algo de lo que la gente expresa y sabemos hoy que la oxitocina es el neurotransmisor que nos pone como en el estado ideal para que nos sintamos así. Y cuando alguien se siente relajado y querido, pues generalmente se siente muy cercano a la felicidad, ¿no? Y después está la familia de las endorfinas, que son conocidos como los opiáceos interiores y que tienen una función distinta a la de la felicidad en realidad. Estas sustancias se liberan para combatir la sensación de dolor. Pero finalmente, cuando se abate el dolor, entonces uno se siente mejor y cuando te sientes mejor, pues estás cercano a un estado feliz. Entonces, como ven, la felicidad neuroquímicamente se compone de 4 cosas y no todas son necesariamente esta emoción increíble. Muchas son esta tranquilidad, este no sentir dolor, este estar en armonía, este estar en paz, este dormir mejor y también con la dopamina estas emociones de la sorpresa enorme, la carcajada emocionada. Todo eso se vale, pero son componentes todos de la felicidad. Y para sentirnos felices necesitamos que estén presentes los 4. Entonces, a veces hay depresiones y muchas veces las depresiones pasan por el hecho de que algo en el sistema nervioso central, que es un órgano como cualquier otro en el cuerpo, se puede pues desequilibrar y no se está fabricando
alguna de estas sustancias en cantidades suficientes como para podernos sentir felices. Ajá. Entonces, bueno, yo aquí les decía que las neuronas se comunican y cuando algo falla y algo corta esta comunicación, pues entonces la felicidad se corta también. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que al final del día la felicidad no es una sola cosa, sino un cóctel. Está compuesta por muchos neurotransmisores que están funcionando acorde a lo que nosotros estamos viviendo y lo que nos está pasando. Estos se van a liberar en respuesta al estímulo que nosotros tenemos del medio ambiente y si logramos todos los necesarios, tenemos este cóctel de la felicidad. Fíjense que además los cócteles sí tienen mucho que ver con la emoción que encontramos. Por ejemplo, cuando estamos enamorados, la dopamina está a todo, la serotonina y la oxitocina. El enamoramiento es un estado en el que el cerebro de plano avienta de todo y en demasía. Entonces la dopamina te dice, sí puedo, ya ven que es la de los retos, ¿no? De sentirse así entusiasmadísimo. Claro que puedo. Y te dicen, oye, es que no es una buena idea porque es muy mala persona. Yo lo voy a cambiar, claro que puedo. Y entonces tú sientes que te avientas al reto y que vas de frente y no te quitas, ¿no? Y la oxitocina, que es la hormona del apego, pues olvídate, está a todo. En cambio, en la depresión baja muchísimo la dopamina, empiezas a pensar que no puedes con nada, la serotonina que se libera sobre todo durante el sueño, pues la gente con depresión duerme muy mal, aunque esté muchas horas en la cama. Biológicamente duerme muy mal, no fabrica serotonina, no fabrica oxitocina, le cuesta mucho trabajo ser empático, está solo centrado en su sensación terrible y horrorosa y entonces se desconecta también del resto de la gente y eso abona para que el círculo siga creciendo y entonces el cerebro pues no está funcionando bien neuroquímicamente. En el caso de la felicidad, tenemos estos momentos luminosos que avienta la dopamina de estoy feliz porque esto va a salir padrísimo, pero después se suma la serotonina con sí, pero estamos tranquilos, podemos descansar bien, lo vamos a manejar perfecto y desde luego tenemos oxitocina, ¿no? Entonces, en fin, tenemos cócteles diferentes de acuerdo a lo que esté sucediéndonos en la vida y pues la vida está hecha de muchos momentos, pero nosotros podemos tratar de unir esos momentos luminosos, llamémoslos así, esos momentos felices, para que sea pues, la narrativa de nuestros días. Sí podemos escoger si nos contamos los momentos felices del día o si nos quedamos al final del día contándonos el mal momento que tuvimos con alguien. Ese raciocinio, que eso sí tiene que ver con un área no emocional, sino completamente racional, y también está en el sistema nervioso central, sí depende de nosotros elegir la historia con la que queremos irnos a descansar. Entonces puedo hacerme el hábito de ver el mundo a colores. Aquí les quiero hablar un poco de las investigaciones de Lori Santos, quien está en la Universidad de Yale. Y Lori Santos finalmente nos cuenta que uno puede hacerse del hábito de tratar de rescatar los momentos felices en el día porque luego se nos olvidan con mucha facilidad. Y ella sugiere que se lleve incluso un diario en donde tú tienes que poner dos cosas. Tienes que poner un momento que agradeces y un momento que saboreas, es diferente, porque además los circuitos neuronales implicados en hacer memoria de qué saboreas y qué agradeces son diferentes. Entonces, ¿qué agradeces? Pues yo agradezco estar viva un día más, yo agradezco que me hayan invitado hoy y tener el chance de platicar con ustedes, pero entonces lo escribes y entonces lo traes de nuevo al final del día a tu memoria. Ajá. Lo otro es qué saboreas. ¿Qué saboreas? Es más difícil, al menos a mí me cuesta más trabajo, que es, bueno, saboreo el hecho de que estoy ya ahorita en cama, tranquila, pero tienes que hacer como esta introspección. ¿Qué se está buscando con eso? Pues que también que fluya la serotonina, que nuestro cerebro en lugar de tener tanto ruido porque recibe el pobre todos los estímulos de absolutamente todo, de pronto se centre en buscar los momentos luminosos y encontrar lo que a lo largo del día nos hizo felices. ¿Qué nos dice Lori Santos? ¿Y qué nos decía un psicólogo de apellido Seligman, que fue quien de hecho abrió el campo de la filosofía, de la psicología positiva al mundo? Lo que nos dicen es que si tú, a pesar de que no todo es feliz en la vida,
te vas a dormir con estos momentos que trajiste a tu memoria, descansarás mejor. Eso no arregló el problema, los problemas siguen, sigues preocupado, sí, se entiende, pero tratar de ayudar un poco a los circuitos neuronales a no quedarse pegados en el problema para mejor traer otras experiencias pues un poco más felices que lo hagan sentir mejor. Pues yo los invito a que lo intenten, ¿no? No está de más. Y finalmente Lori Santos en la Universidad de Yale, pues es en este momento la portavoz de las ciencias de la felicidad en el mundo y pues ya les pasé un consejito. Les voy a dar otro consejo, pero este proviene de la literatura, de Lewis Carroll, que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Y lo que nos dice es que llega Alicia y se encuentra con el gato en el País de las Maravillas, este gato que sonríe todo el tiempo y Alicia está muy angustiada y no tiene ganas de sonreír y quiere pues regresar con su familia y entonces le pregunta al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino tomar para salir de aquí? Y el gato le responde, pues eso depende del sitio al que tú quieres llegar. Entonces Alicia le dice, en realidad no me importa mucho el sitio. Y el gato entonces se contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, ¿no? Entonces esto tiene que ver con que también nosotros podemos construir felicidad si sabemos y analizamos por dónde queremos transitar, con quién nos queremos llevar. A veces entramos en relaciones de una codependencia que se supone feliz y que es todo menos eso. En fin, o sea, sí necesitamos nosotros también analizar los caminos que tomamos, porque de otra manera no va a llegar el alivio, y el alivio está relacionado con la ciencia de la felicidad. Bueno, aquí les voy a mostrar, ya me salgo de la literatura, me regreso a la ciencia dura y les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho para demostrar que la felicidad puede incrementarse, y les voy a dar uno de los consejos para hacerlo. Uno de los consejos, porque está muy relacionado con la familia de las endorfinas, uno de los ingredientes de la felicidad tiene que ver con el ejercicio. Estamos aquí viendo un mapeo mental, digamos, nos estamos metiendo a través de una resonancia magnética al cerebro de una persona que está sentado tranquilamente y que se dice que está feliz, o sea, está tranquilo, no le está pasando nada, lo están analizando, está sentado y arriba está la máquina. Pero ¿qué pasa si le pides a esa misma persona que salga y que camine alrededor de la cuadra a buen paso durante solo 20 minutos? Regresa, le vuelven a hacer la medición y todo este cambio que ustedes ven en actividad neuronal está relacionada con la liberación de neurotransmisores, sobre todo endorfinas, que abonan para la sensación de felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos encontrado que el ejercicio, sobre todo el ejercicio posterior a los 20 minutos, porque es cuando se empiezan a liberar las endorfinas, realmente sí nos ayuda a sentirnos más felices. También desde las ciencias sociales se estudia la felicidad. Tenemos el concepto de felicidad interna bruta, que fue propuesto por el rey de Bután en 1972. Él quería comparar el Producto Interno Bruto con la felicidad interna bruta, porque sentía que la productividad iba muy asociada a qué tan feliz es un pueblo. Entonces, él dijo, bueno, la felicidad de un país es un asunto colectivo, y de hecho, esto que podía haber sido una ocurrencia, se estuvo analizando desde las ciencias sociales con mucho cuidado y se encontró que no andaba mal. Por lo tanto, desde el 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publica anualmente el informe de la felicidad mundial. Entonces, tenemos incluso un informe para esto, en donde pues he de decirles que México antes salía mejor librado. Ahora, la verdad, hemos ido perdiendo muchos escalafones, porque pues se observa que para ser muy feliz, los pueblos reportan ciertas cosas como la necesidad de sentirse libres. Pues en este país de repente las mujeres no nos sentimos muy libres de caminar por la calle oscura, por ejemplo, ¿no? Y hay países en donde eso no es problema. Tú puedes hacerlo sin ir angustiada y que te duele el estómago. Bueno, pues eso abona para sentirte feliz o infeliz. Tener a alguien con quien contar. Nosotros ahí sí salimos muy bien evaluados. Los latinoamericanos somos querendones, somos familiares, somos muy sociables, somos alegres, y todo eso abona entonces para que nos sintamos mejor. Sentir que vives en un ambiente generoso. Aquí estamos regular, porque un ambiente generoso es un ambiente
ambiente en donde aunque no conozcas a la gente a través de fundaciones o de vaquitas o de, ¿no? Te ayuda o ayuda a alguien en problemas. Sentir que aunque yo no tenga un problema, si yo necesito a mi comunidad en la escuela va a responder, mi comunidad de padres de familia me va a ayudar, etcétera, en lugar de estarnos peleando todos contra todos, bueno, eso abona a felicidad. Honestidad en lugar de corrupción es otro de los elementos que se ha visto que ayuda a sentir que si yo pongo algo, ese algo va a funcionar para lo que yo creía que nos ayuda a todos, en lugar de que se va a perder quién sabe dónde y me va a quedar inquieto y diciendo, ay, ¿para qué lo hice? ¿Qué tonta soy? Bueno, pues eso abona a ser felices o no. Expectativa de vida sana, evidentemente, sin salud, sentirse tranquilos y dormir bien y estar felices, pues obvio va a ser muy difícil. Y el ingreso per cápita también era otro de los elementos que contaban. Esta es la gráfica de la felicidad en el 2018, ¿sí? Donde Finlandia fue el primer lugar, les traigo un ejemplo, Burundi, un lugar en África con una expectativa de vida que apenas rebasa los 36 años para las personas, pues claramente no es un lugar feliz, y México ocupa el lugar 24, sobre todo por las cuestiones de orden social que les acabo de comentar. Los países más felices, como verán, pues son sobre todo lugares que yo no creo que sean más alegres que nosotros, pero que sí tienen una seguridad de la que nosotros ahora, pues lamentablemente no tenemos tanta, ¿no? Que es desde luego perfectible. Entonces Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia llevan ya varios años dominando estos reportes de felicidad de la ONU. Pero bueno, volvemos un poco a las ciencias duras, ¿no? O llamadas duras, y vamos a dar ya para terminar unas claves que están comprobadas de manera científica a través de los grupos que estudian la felicidad en todo el mundo para ser felices. Y se los voy a leer rápidamente. Ya les platiqué un poquito acerca de algunos de ellos. Un estudio del 2008 realizado en Harvard reportó que la generosidad, ser generoso, juega un papel fundamental en la felicidad. La gente que brinda su tiempo a la comunidad o la gente que da dinero para ayudar a alguien a resolver un problema y hacer el bien, reporta al final del día mayores niveles de armonía, duerme mejor y en general se siente más contenta consigo misma. Es decir, no es esta felicidad de grandes carcajadas que yo les decía, pero a largo plazo es una felicidad de sentir que tú viniste al mundo a hacer algo que valía la pena. Y eso también es felicidad para el cerebro. Y eso también se debe de considerar ser una persona feliz. Bien importante, dormir poco o dormir mal daña el cerebro de manera fundamental. Cuando no descansamos bien, pues bueno, todos lo sabemos, dices, qué horror, amanecí con el pie izquierdo, amaneces de mal humor. Y fomentar una sensación feliz cuando ya amaneciste de súper malas, pues es realmente muy difícil, porque además ya no traes el cóctel que necesitabas, entonces te va a costar el triple tratar de hacer de este día que inició malo un día bueno. El descanso entonces es fundamental para la liberación de ciertos neurotransmisores, la serotonina, por ejemplo, y si no duermes, no la liberas suficiente y entonces ser feliz va a estar complicado. También sabemos que para las endorfinas es muy importante realizar ejercicio y realizarlo además con metas a vencer. Lo voy a hacer porque quiero correr 5 kilómetros con mi hijo, porque él ama el ejercicio y yo soy bien floja, pero me lo voy a poner de meta y el día que lo logras, entonces además de todo liberas dopamina, porque tienes una meta a vencer y la alcanzas y es esta gran sorpresa y es esta emoción. Entonces los deportes, y lo hemos visto todos, ¿no? El que mete un gol, la emoción compartida, etcétera, realmente ayudan a liberar endorfina y dopamina. Entonces si además dormiste bien, pues ya traes 3, ¿no? De los 4, ¿no? Sabemos que meditar, rezar o entrar en contacto con la naturaleza sí tiene efectos benéficos en el cerebro. Hay unas ondas que se llaman las ondas sigma que emergen en la actividad, ¿no?, electroquímica que se está midiendo en un cerebro, emergen cuando una persona está ya relajándose, a punto de ir a dormir o muy tranquila. Y la meditación hemos visto que también genera estos efectos. Entonces se incrementa la tranquilidad, que es amiga de la felicidad. Entonces, para lograr la felicidad, pues hay que poner a trabajar a la mente, no solo al cuerpo también por las endorfinas, pero a la mente en la búsqueda de estímulos que nos hagan sentir bien y buscar a las personas que nos hacen sentir bien, tomar activamente
las decisiones de hacer la llamada, en lugar de quedarte siempre esperando la llamada, de proveerte de estímulos que te encantan, tipo, ¿hace cuánto no escuchas tu canción favorita? Pues eso es gratis, póntela, ¿no? ¿Por qué no te la pones más seguido? La pones y hasta cantas y hasta bailas y acabas de buenas, pero a veces pasan 10 días y no nos regalamos ese estímulo. Entonces hay que buscar los estímulos que nos hacen felices y proveerlos para nosotros. Y bueno, pues algunos tips para ser felices sería conocer, pues en este momento de mi vida, con las condiciones que tengo, para que no sean expectativas fuera de lugar, ¿qué me gustaría? Y pues sí, buscarlo activamente. O sea, la felicidad se tiene que trabajar también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues finalmente es una emoción que deriva de algo que me está pasando, pero yo tengo que ir a tratar de ayudar a que me pase, ¿no? Si no, no va a suceder. Fomentar una vida social agradable, estos núcleos de amigos, estos núcleos familiares que son sanos, buscarlos, que sean sanos. Esta pareja con la que hago cosas lindas y me libera en lugar de ansiedad oxitocina, pues entonces ahí es en donde yo puedo ayudarme a ser feliz. Hacer ejercicio, ya dijimos por qué. Sentirnos libres y seguros, yo les hablaba, cuidado con la codependencia a personas, no solo hay a sustancias de codependencia, a productos, etcétera. Y no aburrirnos con nosotros mismos. Al cerebro, para la dopamina, le gusta mucho el reto, le gusta mucho que le cambie esa jugada. Entonces, a la dopamina, que le encanta esto del concurso y ganar y mostrar que sí puedo y todo, pues de repente si le damos siempre de lo mismo, pues dopamina va a haber muy poquita o no va a haber. Entonces, tratemos de ser curiosos, de intentar hacer un pastel, y si no me sale, no me frustro, lo sé desde el principio, si no me sale, me río, pero si sí me sale, pues hasta descubrí algo padrísimo y luego me lo como con los amigos y entonces ya lo convierto en un evento social, etcétera. O sea, sí podemos ir tomando decisiones racionales que abonen a la felicidad. Aquí hay otro tip que alguna vez me dio justamente Lori Santos para hacernos el hábito de encontrar buenos momentos en el día, y este es el frasco de gratitud. El frasco de gratitud lo que es un simple frasco de mayonesa casi, o el que quieran, en el que al final del día tienes que escribir una cosa que te hizo feliz, y eso te obliga a pensar en qué te hizo sentir feliz. Y hay días en los que es muy fácil, y hay días que fueron pésimos y dices, no, pues no inventes, nada me hizo sentir feliz. El ejercicio es justo para esos días, para que entonces trates de la cosa más pequeña, agradecerla y decir, ok, fue un día horrible, pero pues aunque sea, híjole, pensé que me iban a atender horrible en el Oxxo y me recibieron con una sonrisa y eso nunca pasa, aunque sea eso. Y entonces lo pones en tu frasco. Y después de muchos meses, o cuando sea tu cumpleaños y te quieras regalar tus momentos felices, abres ese frasco y lo lees. Y descubres que a lo mejor has sido más feliz de lo que recuerdas. Y eso al sistema nervioso central también le ayuda. Los momentos luminosos se queman muy rápido y queremos ser felices absolutamente todo el tiempo. Y a veces se nos olvida cuando fuimos felices con las cosas pequeñas, y este frasco de gratitud sirve para eso. Entonces abrimos la conferencia con unas frases sabias de los literatos. Vamos a cerrar igual. Ahora con otras reflexiones para quedarnos en la mente. León Tolstoy nos decía, el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Robert Louis Stevenson nos decía, no hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. Y yo creo que aquí la ciencia puede abonar mucho a que nos demos cuenta que efectivamente podemos hacer cosas. Y Mark Twain nos decía que si una persona tiene un carácter no dotado para la felicidad, nada la podrá hacer feliz. Desafortunadamente, él estaba siendo el pionero de los estudios sobre la depresión. Pues tiene razón. O sea, si algo en el cerebro no está dando los sustratos neurobioquímicos ideales, la persona, aunque de veras lo intente, no lo va a lograr. Ese hecho le ganas, no sirve de nada. Hay que buscar una solución neuroquímica para que entonces pueda tener el sustrato adecuado. Y entonces lo que él decía, porque no entendía de neurociencias en esa época Mark Twain, y además era literato y no era científico, es que si tú tratas de mantener en cambio un carácter feliz, nada te puede hacer desgraciado. Y eso sí tiene que ver con la búsqueda de estos momentos de los que estábamos hablando. Y bueno, pues con eso yo terminaría mi participación de la ciencia de la felicidad,
y bueno, pues espero que les haya gustado. No, pero claro que sí, ha sido bastante enriquecedora toda la charla, habiendo tantas cosas que ignoramos y aparte pues nos mete, ¿no? Esta cosquilla de querer seguir informándonos del tema. Por suerte pues en el portal de divulgadoras mexicanas, ahí aparecen los datos de contacto por si alguien tiene alguna duda, algún tema de interés, pues, se puede contactar con usted y asimismo pues con todas nuestras ponentes anteriores. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. Vámonos rápidamente por cuestiones de tiempo a algunas de ellas. Nos dice, muchas gracias por la charla tan enriquecedora y perceptible en nuestro día a día. Desde su conocimiento, ¿en qué medida influye la herencia genética en las emociones y reacciones cerebrales ante diferentes estímulos? Pues fíjate que aquí tienes una pregunta buenísima, porque sí sabemos que hay como un nivel basal de la felicidad. Y ese nivel basal muy posiblemente sea de orden genético. Hay gente que siempre está como una castañuela y la verdad dices, oye, qué envidia, o sea, a todos nos está yendo muy mal y esta siempre está como una castañuela o él siempre está realmente muy positivo y echándole ganas y todo, ¿no? Bueno, resulta que parece que sí, no entendemos bien cómo, pero parece que sí hay una condición genética que te ayuda a encontrar esos momentos luminosos con más facilidad, ¿no? Y generar estos neurotransmisores que te ayudan a sentirte muy bien. Y les voy a dar un ejemplo de unos estudios que nos ayudan a abonar sobre eso. Han sido muy difíciles de hacer, pero ya se han logrado y tiene que ver con gemelos idénticos. Gemelos que al nacimiento tienen exactamente la misma biología y que son separados al nacer. Por eso es tan difícil de repente tener muchos números de estas condiciones, que nazcan, que sean gemelos, que sean idénticos, ¿no? Que genómicamente sean tal cual y que además se les separe el nacer. O sea, eso no es común. Pero bueno, ya tenemos un estudio importante en donde se demuestra que tú a esos gemelos ya de adultos los reúnes, ¿no? Para el estudio científico, los reúnes y entonces le preguntas a uno que ha tenido a lo mejor una vida muy linda, a ver, este estímulo, esta foto que te estamos pasando, califica qué tan feliz te haría este perrito chiquito, o este niño jugando, o este equipo que es tu campeón y ganando y recibiendo la copa. Y las respuestas del hermano gemelo son idénticas. O sea, miden el estímulo en una escala del 1 al 10 exactamente con el mismo número. Y ni siquiera se llevan, crecieron diferente, al otro la vida lo ha pateado, al primero la vida lo ha bendecido. Y de todas maneras su lectura del mundo, porque no es la felicidad con respecto a tu vida, es la felicidad con respecto a lo que yo te voy a presentar hoy. Y reaccionan exactamente igual. Entonces parece que hay un nivel basal de felicidad que también se ha visto y se ha estudiado en la gente que gana los premios de la lotería, los gordos de la lotería en Estados Unidos. No, pues al principio esa gente le analiza esa felicidad y entonces, y se ha analizado con estudios de Yale, de Harvard y de Stanford, y entonces esa gente se presta a contestar, y entonces va a lo largo de los meses diciéndote qué tan feliz se siente. Y uno pensaría, no inventes, tiene todo, yo no dejaría de ser feliz en muchísimo tiempo, y no es cierto. Y resulta que al final regresan a un nivel basal de felicidad que era la que más o menos reportaban antes de ganar la lotería y ser increíblemente millonarios. ¿Por qué? Porque siguen, si eran tendientes a encontrarle el negrito en el arroz a todo, van a seguir siendo así. Y si en cambio eran una castañuela antes de tener dinero y ahora que lo tienen, pues son también una castañuela, ¿no? Pero entonces parece que sí hay un tema ideológico que está relacionado. Entonces, bueno, las ciencias de la felicidad pues todavía están en estudio, ¿no? Y seguimos avanzando y obteniendo datos, pero bueno, pues esto es lo que sabemos al momento. Muchísimas gracias, maestra. Sealtiel nos dice, ¿qué libros o artículos nos podría recomendar sobre las neuronas espejo? Sobre las neuronas espejo, fíjate que, a ver, las neuronas espejo con relación a la felicidad, la verdad yo no he encontrado un libro que las hable tal cual. O sea, estos son como más bien uniones, ¿no? Pero no están puestas en un solo libro, ¿no? Entonces, en realidad, no te tengo un libro para recomendar. Yo no he encontrado uno que nos platique de ambas cosas.
Entonces, pues no, yo creo que eso sí te lo debo. Hay muy buenos libros acerca de la felicidad en sí misma, pero no necesariamente abordan el tema de las neuronas de espejo. Y hay libros que explican las neuronas de espejo, sobre todo artículos científicos, ¿eh? Como que eso no ha llegado tanto a la divulgación de la ciencia, pero no los relacionan tanto con la felicidad. Sin embargo, en el sentido de que están relacionados con la posibilidad de la empatía y la felicidad también se puede contagiar, claramente hay algo que las une, pero no he encontrado yo ninguno. De hecho, si encuentras, me mandas. Perfecto. Y una última pregunta de Elsa Ángeles nos dice, qué maravilla, mis neurotransmisores se excitaron con toda esta información. Mil gracias. La pregunta dice, ¿el suicidio tiene explicación química y social? Tiene una explicación evidentemente social, pero también porque sabemos que hay algunas personas que tienen estas tendencias o que de repente pueden tener estas ideas y no encuentran cobijo, comprensión ni apoyo. En ese sentido, entonces sí que sería social el fallo, pero también es verdad que tú puedes detectar que hay personas que tienen tendencias suicidas a lo largo de su vida, independientemente de lo que les esté pasando y lo que los esté rodeando en la vida en el instante. Y esto entonces abona a que se sepa que posiblemente tienen un desbalance realmente importante y desafortunado en todo el circuito del placer y recompensa. Tienen un circuito en donde lo que les pasa bonito, de todas maneras el circuito del placer y recompensa no lo lee o lo lee, pero lo desecha. Y entonces de manera muy rápida y muy sencilla se olvidan de estos instantes felices y vuelven a caer en la propensión a considerar que toda la vida es oscura. Y eso es terriblemente lamentable. Y desafortunadamente la psiquiatría se trata de ocupar de este tipo de cosas buscando con fármacos establecer un cierto balance y regresar un balance. Pero la verdad es que es como tratar de arreglar un problema muy fino a martillazos. O sea, la psiquiatría entra y ayuda, ¿no? Pero no resuelve, ¿no? Ayuda, pero no resuelve. Entonces, ahí es en donde esta unión entre un fármaco que a lo mejor químicamente trata de componer, pero también un ámbito social que cobija y que ayuda, podría tratar de rescatar. Pero desafortunadamente, y lo sabemos pues, por los casos tan dolorosos de suicidio que enfrentamos, ¿no? Incluso de manera personal, pues no está todo dado y la psicofarmacología todavía no atina a resolverlo bien. ¿Qué creemos? Que a partir de que estamos pudiendo estudiar las emociones en cerebros en vivo, como yo les contaba antes, los estudiábamos, pues cuando ya se había muerto la gente, pues ahí no había manera, ¿no? Nada más decías, no, pues este se murió y era bien enojón. Pues sí, pero de ahí a saber en dónde está la parte que lo hacía sentir así, no había manera, ¿no? Entonces, apenas ahora que ya tenemos de repente esto, yo creo que podemos empezar a soñar con que pronto tendríamos más comprensión de los fenómenos de las emociones en el cerebro. Y esa va a ser la manera de tratar de ayudar y de resolver mejor, pero aún no es posible. O sea, estamos ya en el camino, pero no estamos con la total solución. Maestra María Emilia Beyer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Le recordamos a nuestro público que esta plática se queda en el canal de YouTube de El Signova para que se suscriban a todas las redes sociales de Signova Hidalgo. Y de verdad, pues que le agradecemos de nueva cuenta a usted que nos haya acompañado en esta plática. Sabe que aquí en El Signova cuenta con grandes aliados y amigos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por escucharme y buen provecho. Así es, y les recordamos que la próxima semana, como cada martes, tendremos otra charla. Esta será a cargo de la maestra Claudia Balseca Alpizar, quien forma parte de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Red Global MX, capítulo España, con el tema La divulgación científica, una visión desde las ciencias sociales a las 2 de la tarde para que se inscriban y también por las redes sociales. Gracias, maestra, por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Como dice usted, buen provecho a todas y a todos y muy buena tarde. Hasta luego.